Es que mira, dice índice y frecuencia de las reuniones y luego dice el contenido de la reunión. Es que no hemos definido todavía lo primero, no hemos pasado a lo segundo. Pero hoy tenemos que definir qué vamos a hacer en la reunión. Un seminario una vez al mes. Dale. Entonces, a las 14 horas se realiza un seminario internacional de políticas culturales y gestión bastante ponele 12 horas. Ah, por eso. Si quieres sumar, no sé. Y el primer jueves la fecha es el 7 de febrero. Finalmente he logrado la organización de la red. Pero bueno, en principio como ponernos un congreso muy bueno. y Panamá no pasa parte de ese plan inicial de trabajo. Eventos, encuentros, otros, Eso formaría parte de ese plan. Eso va en línea con la idea de abrir la comunicación entre nosotros para favorecer que podamos estar, si es posible, viajando, serían oportunidades para una vez al año. Sí, puede ser hacer la lista de y mandar las invitaciones a consultar el documento. Por ejemplo, comparte la carpeta que hacemos más de Latinoamérica. Por otro lado, en un punto tenemos que acordar, bueno, o en este mismo hoja tener la agenda y tener una decisión de hay factibilidad, hacer una evaluación de bueno, esto es más factible, tiene mejores recursos, porque hay más posibilidades. Ir haciendo un cuadro donde hay posibilidad una vez al año de una presencial en función de estos escenarios. Y después habría que ver el tema de las reuniones virtuales, qué sentido tendrían, cada cuánto se harían para que Que tendrían que analizar poder ver las situaciones de cada uno de nosotros, los compromisos que se tienen, qué creemos que tenemos que poder reunir cada cual. Una vez al mes, una vez cada 15 días, una todos los meses. Yo estoy diciendo fechas. así con esta idea, ese escenario, nosotros tenemos que poder poner al punto en el sí, perdónenme que todos ese día fueron adelantando ponernos excepcionalmente. O también como el interno también es la que va a dar una manera externa. Bueno, el trabajo que se ha realizado, ya tendríamos un momento de no sé qué medios van a cubrir. Yo creo que tenemos al principio el grupo de WhatsApp, eso trae un canal de trabajo. Y si coincidimos, pero entonces, pero la periodicidad. decimos que vamos a venirnos por estar. ¿Cuándo va a ser la primera? Hacemos trucos de vida.
Y nosotros podríamos hacer un Y la página me colocaría a diferenciación de hacer un desparamiento, un histórico, y todos nosotros seríamos actores de un paper pautar diríamos justamente como que la apertura de lo que quieren para que tengamos nosotros posibilidad de hacer una vida para cada uno enviar un pequeño sobre, sí, como una guía, y nosotros produciríamos un documento para hacer las experiencias más antiguas, para las más recientes, experiencias concretas, pero en situaciones distintas, en países distintos, y nosotros podríamos compartir entre nosotros y entre los grupos y entre el mundo. Y si nos mandaríamos para revista y hacería una publicación material colectivo. Hay comunicación diaria, es una política que se el plan. El nombre de revista se llama paper. Nosotros podemos hacer un diario de bordo de proyectos, experiencias concretas de proyectos participativos de América Latina, a partir de PPGA. Claro, pero ahí habría que ver, por ejemplo, distintas temáticas, procesos culturales, procesos socioambientales, sociocomunitarios. El nombre, localización del país, la temática, sí, porque ahí nosotros podríamos hacer un diseño latinoamericano de esas experiencias concretas a partir de la red. Experiencias concretas en andamiento. ¿Sí? Dijimos que dentro de 3 meses nos vamos a ver, vayan preparando el cuadro de necesidad. Entre todos nos inventamos cómo presentar, se hace normalmente. O sea, nosotros hemos trabajado con varios grupos como Movimiento Empírico en todo el país. Nunca tenemos recursos para estar en todas las ciudades. Nos toca todo por acá, una red interna parecida a Hangouts, pero que es de la plataforma de la universidad. Y hay alguien que manda esas publicaciones y recibe la información de todos. Y la circula. Y alguien lanza una idea, les mando, como decir, ya me acuerdo tu nombre. Elis dijo, yo les puedo hacer el formato, entonces ella manda el formato, me manda a mí, yo se lo circulo a todos, para que ella no sea la que tenga que estar mandándole a todos. Eso es lo que tenemos que definir, un mecanismo interno. Entonces cualquiera te manda una idea y entonces yo le digo a todos, mira, Elis mandó este formato, pero que bueno para esto, y con esto hagámoslo. De pronto Fabio dice, mire, tengo este cuadro de mis necesidades, háganlo ustedes también así, y entonces todos nos vamos sumando la idea que vamos teniendo. Disponibilidad para hacer digamos que tengo facilidad porque en el espacio donde tengo un asistente, porque yo soy sorda. sí, No, hasta ahora. Vamos a ver qué facilidad hay. Una gran rotatividad de estudiantes. un asistente, un coordinador que me apoya, entonces hay posibilidad de hacer. Tienen la plataforma. Pero la idea es que Para darle forma a la idea es que el evento anual tiene que haber un cuadro de eventos como país, ¿sabes? El que está así a vos firme es el de Brasil. Con la idea de
Y si el grupo pueda priorizar un evento o no. Claro, para ver dónde conviene más. Para aprovechar como en ese caso, todos vinimos a plazo y todos nos reunimos. Todos nos reunimos ahora sí y allá nos vemos. Y en tu curso haces otro también. Sí, pero no sabes si viajan 10 personas. Es una ciudad de interior, entonces los cursos son muy amplios. Es muy costoso dinero para Una de sí. Brasil en Argentina. Ella es de Río, es más más central, hay vuelos más para cada ciudad de América Latina, se pasa En septiembre, Donde son nuevos, todos los que fueron los que estamos Claro, eso es lo que decíamos, es enriquecer lo que y ahí había que sistematizar esas experiencias. Estas son tareas. vamos a invitar a la Universidad de Río en mayo. Pero ayer alguien nos habló de los de septiembre. no tanto en electiva, pero sí que A comissão científica e a comissão organizadora buscarão novos seminários de modo que serão compostos por propostas enviadas para o dirigente evento. Por un lado, a nuestros invitados, María Loreto, arquitecta. María tiene una larga trayectoria, trabajó en el Seúl, investigadora en Acromar. Alex, que es de la agrupación, ¿cómo se llama tu agrupación? La UACA. La UACA, que es, digamos así, los migrantes bolivianos que viven aquí, ¿no? Que son muchísimos y que están integrados al territorio y vinculados a la experiencia de Parque Avellaneda, así que de alguna manera son amigos. Y Mariano, que es director de regulación dominial en el municipio de Malvinas Argentinas. Trabaja con esa cuestión de resolver la gente, ¿no? La tierra, así que un investigador, un dirigente comunitario, un político en ejercicio. Así que para conversar con ellos, ustedes les pido que escuchen y después digan lo que quieran decir. Es un diálogo, solo que es público, los estamos escuchando, ¿sí? Pueden decir de todo, no me parece, piensen en aquello, qué barbaridad, lo que les parezca, ¿sí? Es una cosa. Y después que ustedes dicen también en orden lo que digan, hacemos un cruzamiento de discusiones o de ida y vuelta entre lo que se dijo acá y lo que ustedes dijeron, ¿de acuerdo? Y después el resto, como usted sabe, se mete si quiere, se zambulle o no, pero mientras tanto es público que está observando el diario. ¿De acuerdo? ¿Qué horas son? No querés presentarlo. Ah, perdón, no lo presenté a ustedes. Él es Luciano Fedossi, también sociólogo, un hombre súper conocido, productor de toda la bibliografía sobre muchas cosas de la democracia y particularmente el fundador del presupuesto participativo de Porto Alegre, junto con un grupo, primero el director de la aplicación, ¿no? En aquella época, y gran amigo de mi lugar. Clara Estela Julián, directora del Centro de Transformación Social de la Universidad Un Minuto de Dios. Yo le digo un minuto porque como Cristina dijo, los que rezan y los que no rezan, yo digo un minuto. Y Ricardo Muil, ya lo conocen, o si no lo conocen, es arquitecto, es parte del equipo nuestro Flaxo de Planificación Participativa y Gestión Asociada. Y bueno, ellos estaban ese día en la primera mesa y son los originarios, junto con nosotros más. Así que
ellos le van a ir contando qué somos o qué hacemos. Tenemos la declaración ahí, si alguien la quiere comentar, le vamos a dar una copia, ¿de acuerdo? Así que empieza, si quiere empezar Luciano, Luciano, que es el más joven, puedo decir. Esta es la declaración que elaboramos ahora, que es lo que se hace presente a la vida pública, digamos así, la red. Bien. ¿Cómo se nos ocurrió esta idea, Luciano? María. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, sabes que no me recuerdo. ¿Cómo que no? Estábamos compartiendo las experiencias que cada uno había trabajado en un evento organizado por Flaxo 2016, precisamente por esta época, ¿cierto? Como finales de noviembre también. Y dijimos, bueno, y cada uno tiene experiencias y cada uno está usando las metodologías de una u otra forma, cada uno sabe algo de lo que se ha venido haciendo en Flaxo y también en otros países latinoamericanos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces dijimos, pues trabajemos juntos. Y ahí entre conversa y conversa surgió la idea de trabajar en red, pero dijimos, no podemos ser solo nosotros 4, y por eso se planteó que fuera una red y que fuera ampliada, que se unieran investigadores, que se unieran otros profesionales que tuvieran experiencias y que se vincularan proyectos con el sector público en ejecución, los gobiernos y las comunidades. Y lo interesante es que ya se podría configurar una perspectiva latinoamericana, digamos, no con la pretensión de abarcar toda Latinoamérica, por ahora, pero ya había una suma de miradas de experiencias muy, muy interesantes, como todas las experiencias difícilmente comparables, pero que comparten una lógica y una concepción común con respecto a lo que dio origen al nombre de la red, que es la red de participación popular en políticas públicas. Digamos, ya ahí asumimos un compromiso de lo que seguramente este encuentro de ahora viene a fortalecer y a mejorar y darle más sentido, digamos, ¿no? Porque la participación popular fue en cada una de las experiencias, en principio vamos a tomarlo a nivel países, ¿no? Tiene lecturas distintas, tiene contextos distintos, tiene legislaciones distintas. Por ejemplo, muchas cosas que hemos aprendido de Colombia es una potente legislación y normativa participativa, y algo que a nosotros, digamos, no solo nos entusiasma, sino que también nos sorprende y también nos interpela, digamos, porque así como la experiencia de Brasil, digamos, y todo lo que venimos intercambiando desde hace tantos años, sobre todo de la experiencia presupuesto participativo Porto Alegre y todo lo que ha significado, también lo que significa en términos de participación popular, pero también de investigación y desarrollo, y de lo que Luciano ha reflexionado sobre la construcción de ciudadanía, ¿no? Y lo que para nosotros ha significado todos estos periodos. Y parecería que alguien mencionó la palabra y se quiere volver a poner de modo de pueblo popular, y viene el momento para volver a hablar de lo popular en el sentido amplio, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de popular, no solo hablamos de participación de lo comunitario, sino de las capacidades, porque también tenemos participación académica en políticas públicas, también tenemos participación, y lo voy a decir en la palabra que para mí hay que también recuperar, de capacidades burocráticas, o sea, las capacidades de gestión estatales en las políticas públicas. Digamos, son actores fundamentales, digamos, que no se incorporan a la participación en políticas públicas.
Entonces, eso se atraviesa y se entremezcla en esta red de una manera muy particular y con colores locales y bueno, y ahora moviendo un intercambio. Exacto, de ese modo. Un elemento importante era que habían experiencias investigativas, habían experiencias de carácter comunitario a nivel local, pero también habían experiencias académicas, o sea, un cruce entre lo académico y lo público en varias intervenciones con gobiernos municipales en varios países. Y la confluencia de esos tres escenarios era importante trabajar, ¿no? Claro. Y también la cuestión que el contexto latinoamericano es muy especial. Sabemos toda la historia de América Latina y las olas de democratización, autoritarismos, de nuevos autoritarismos. Entonces, la cuestión del tema de la participación popular, sea ella una participación auténtica, porque incluso ayer hablamos, y eso está en nuestra carta, la carta manifiesto inicial. Es muy importante que tenemos clareza sobre el fato de que la participación es distinta y hay que ser en políticas públicas, así como los movimientos sociales son distintos. La pluralidad, la heterogeneidad, la diversidad, eso pasa en cada país, en cada región interior a los países, pero estamos en una época de descreencia en la esfera política partidaria muy grande. Es un fenómeno mundial y eso es acompañado tanto por un peligro de nuevo autoritarismo, mas también por una práctica neoliberal que también plantea una forma de participación, una participación tercerizada, ¿sí? Las ONGs, las organizaciones sociales transformadas en empresas que prestan políticas públicas, que cumplen servicios de políticas. Entonces, adoptamos que una politicóloga brasileña de una forma muy feliz planteó la idea de una confluencia perversa, o sea, hay que tener mucho cuidado por no adoptarnos la idea de que cualquier participación nos sirve, no. Es importante que la participación no significa automáticamente democratización. Hay muchas formas de participación. Por tanto, la red se constituye, ainda que muy, digamos, en pequeña escala, y tenemos certeza que se va a ampliar, pero con un eje muy claro que nosotros queremos sustentar la democracia, defender la democracia, pero una democracia que sea participativa, pero una participación transformadora, una participación con cambios sociales. Para eso hay que distinguir y evaluar muy bien cada caso de participación, porque hoy, por ejemplo, lo mayor protagonista de los presupuestos participativos en el mundo, que llegan a cerca de 4.000 ciudades en el mundo, hay un crecimiento muy grande, pero es el Banco Mundial. El Banco Mundial es la organización multilateral que está patrocinando los presupuestos participativos en el mundo. No solamente en América Latina, como en el caso del Perú, donde se aprobó una legislación nacional
obligatoria para los municipios, pero obligatoria consultiva, que no tiene una función deliberativa. Y por otro lado, el Banco Mundial está implantando el presupuesto participativo en la Federación Rusa. Entonces tenemos una situación, nosotros nos demos cuenta ahora, Ricardo. Hicimos una pequeña relato que si alguien lo quiere escribir es muy interesante, porque Luciano cuenta en los orígenes del presupuesto participativo, cuando el PT, ellos estaban seguros que ganaban las elecciones, estaba todo preparado, ¿no? Bueno, resulta que ganan las elecciones, entonces se miran entre ellos y ahora ¿qué hacemos, digamos? Y bueno, hacemos los soviets, dice no, los soviets no van a hacer, hagamos presupuesto participativo. Y así nació la idea de, ahora resulta que en Rusia nos adelantamos a la evolución del comunismo, y en Rusia sale el soviet y entra el presupuesto participativo. Extraordinario. Pero por supuesto que no hay nada de participativo. Sí. Bueno, entonces esa es la importancia también de la red. Tenemos una interpretación común que es plural, pero tiene una estrategia, una interpretación muy común entre nosotros, que es una participación auténtica, aún sea distinta. Y eso yo creo que es fundamental. Por eso la discusión de las metodologías participativas. ¿Cómo hacer participación? Eso es muy importante, porque hay muchos casos en que por veces hay voluntad política, aún sea muy difícil, pero por veces hay, y no se sabe cómo hacer, ni los movimientos sociales, y tampoco los agentes públicos, los agentes del sistema político también. Entonces, pensar, reflexionar críticamente y elaborar, proponer metodologías participativas, como el caso del PPGA, acá, del grupo, del Flaxo, es muy relevante y ese es un tema muy importante e interesante para nosotros. Ahora, un elemento que también veíamos hace 2 años y que se ratifica en esta ocasión y que creo que los que asistieron a Flaxo, a la conferencia de Flaxo también estaban verificando situaciones como esa, y era el que los procesos participativos, los movimientos sociales y las luchas sociales tienen sus altibajos, tienen sus ciclos. Y hay momentos en que en un país está subiendo y en otro país está bajando. Y hay países en donde se están fortaleciendo y otros donde los mismos procesos políticos, gubernamentales los van aplacando. Pero estamos conscientes que estos procesos y estas luchas no se acaban, continúan por una razón. Las mismas necesidades, los mismos motivos, los mismos contextos van cambiando, pero sigue existiendo la necesidad del proceso participativo como una constante. Y la razón de ser de un escenario como este, como la red, pues permitiría que se dieran esos compartires, esos trabajos de colaboración, de reconocimiento de esfuerzos en otros escenarios y que entre todos se pueda crear como una base, como un soporte a todos estos procesos a través del proceso que se pueda trabajar con la red. No, como es una cuestión, bueno, ustedes que trabajan en políticas públicas y si no trabajan las sufren las políticas públicas, sí, también se benefician con las políticas públicas. En todos los casos estamos atravesados por eso, pero entonces no hay otra posibilidad de pensar la acción si no es a través de las políticas públicas. No es una declamación de participación, sino que ni tampoco es el campo de investigar, el campo de generar campos conceptuales, herramientas, todo lo que en la academia nos sale muy bien, y los contextos donde están, cómo se enlaza con los contextos. Bueno, Hay una... Perdón, pero la propuesta tiene que surgir con todos los sectores, porque si no, ahí es donde se da el quiebre. Si
si vos haces una propuesta donde todos los que intervienen tienen capacidad para poder expresarse y definir las cosas que quieren hacer, no es tan, a mí no me parece tan imposible. La diferencia es cómo están los actores en el escenario y en qué participan. Si participan solo en la consulta, Claro, por eso. o participan en la planificación y participan en la gestión. Esta es la cuestión. Los modelos de políticas públicas que pensamos son modelos que no pueden ser pensados sin la participación en la gestión. Porque, digamos, si no, estamos como, por supuesto, la democracia participativa tiene un rol importante y no hay que desmerecerlo en fortalecer la democracia, digamos, pero digamos, no puede quedarse en fortalecerla para sostener los mismos métodos de toma de decisiones y las mismas decisiones que benefician a los que beneficiaron siempre, digamos. ¿Y cómo es el modo de intervención? O sea, los modos de intervención populares para modificar rumbos de políticas públicas ya los conocemos, digamos, y son eficaces, claro que son eficaces, pero ¿cómo sostener la gestión? ¿Cómo sostener la gestión? Digamos, hemos trabajado acá, es que lo que estábamos hablando con vos recién, Mariana, del proyecto de Corrientes, del proyecto de una recuperación de un importante predio urbano que era ex ferroviario, a través de una combinación de articulación de distintos actores institucionales, actores académicos, investigadores, han conseguido un proyecto de muy interesante desarrollo y alto impacto en la ciudad de Corrientes, y resulta que en la recuperación de ese predio, bueno, ahora hay un gran optimismo, como si querés comentar vos también, en que se puede utilizar el predio y cómo, pero cuesta que se participe en la gestión. Digamos, por más que está abierto el espacio de gestión, ese efecto, esa eficacia política que significa el modelo de transformación, que no es solo participar en la consulta, ni participar en la planificación, sino participar en la gestión, digamos, ese es el paso, digamos, que en todas estas experiencias va mezclándose, digamos, de la experiencia del presupuesto participativo de Porto Alegre, bueno, eso es riquísimo, hasta dónde y cómo, y cuáles fueron los métodos. Bueno, ahora, por ejemplo, en Colombia es muy interesante cómo algunos de estos modelos, no por la capacidad nuestra de instalarlos, sino porque, como digo, ya devienen de un horizonte de participación en Colombia, también pudieron ser incorporados al desarrollo del plan de paz, digamos, más allá del proceso de paz, más allá que de las altibajos o situaciones del proceso de paz. Entonces, la instancia clave, que es la que para mí queda como gran oportunidad, desafío, llamémoslo como querramos, para la red, es decir, bueno, a ver, ¿cómo conseguimos eficacia en la capacidad política de la participación? ¿Y en qué contexto? O sea, lo conseguimos en contextos neoliberales, en contextos de gobiernos populares, nacionales y populares, en gobiernos de qué tipo, digamos, porque es poco probable que el modelo de democracia representativa, más allá de todos sus problemitas que tiene, deje de tener preponderancia. Al contrario, pareciera que ese modelo de democracia representativa va a seguir fortaleciéndose, pero sabemos que tiene problemas muy serios, y esos problemas, desde nuestra visión, solo se solucionan en un proceso de ampliación democrática, no en un proceso de restricción democrática. Entonces, para conseguir la ampliación democrática necesitamos conseguir eficacia del modelo de participación popular en la política pública, pero no eficacia de gestión, eficacia política. Ese es el desafío. ¿Cómo conseguir la eficacia política? Otro reto que de alguna manera se une al que tú acabas de decir, tiene que ver con no dejar morir ni olvidar las experiencias vividas. ¿Cómo hacemos para que lo que ya se hizo en cualquiera de nuestros países sea reconocido, conocido y apropiado por otros procesos? A veces se nos olvidan las experiencias, o sea, nosotros seguimos hablando del presupuesto participativo en Porto Alegre porque digamos que en el nivel académico de pronto se da, pero hay muchos que ya no oyeron hablar de eso porque no lo vivieron en el momento. Los jóvenes de ahora no estudiaron eso y nosotros no se los recordamos porque no lo estaban viviendo.
Y ese es uno de los retos también de la red. ¿Cómo hacemos para recuperar, para mantener? Hoy ya hablábamos de la memoria, de cómo hacer para que eso no se olvide y tampoco se convierta en un texto de un anaquel, de una biblioteca que ya nadie va a mirar. ¿Quieren por ahí comentarles lo que hicimos estos 2 días, cómo pensamos la organización de la red, lo que estuvimos trabajando acá en el encuentro? No, dale. Dale. Comentalo vos. Dale, empecemos a entrar porque si no... No, bueno, un poco la idea que pensamos de cómo trabajar, digamos, la red era organizar grupos de trabajo que son grupos mixtos en el sentido de poder combinar en esos grupos esa perspectiva latinoamericana y que estén integradas por integrantes de distintos orígenes, de los distintos países que están participando, y son grupos de trabajo que no están divididos por temáticas, sino divididos en 3 ejes, que uno tiene que ver con formación y capacitación, uno de los grupos de trabajo de la red, el otro tiene que ver con más la cuestión de la investigación, más académica, más formal de las investigaciones, y otro del tercer grupo con las experiencias y los escenarios prácticos de planificación participativa y de gestión. Un poco la idea es que cada uno de esos grupos funcione de manera autónoma, vinculadas con nosotros, pero que puedan funcionar pensando su propia dinámica, su propia operatividad, comunicación externa, y desde ahí también convocar a nuevos integrantes de la red. O sea, quien pueda integrarse a la red se integraría a través de estos grupos de trabajo. Y bueno, lo que hicimos en estos 2 días fue organizarlos. Hoy particularmente estuvimos trabajando más en hacerlos operativos, cómo sería ese plan de trabajo interno de cada grupo, las comunicaciones, la frecuencia de las reuniones, sobre todo más bien van a ser virtuales porque no tenemos por ahí la posibilidad práctica concreta de hacer este tipo de encuentros, bueno, no será ahora que es excepcional porque se dio lo de Claxon. Y además el objetivo también de estos 2 días de trabajo fue trabajar en una declaración constitutiva de la red, que es lo que ustedes tienen ahí impreso, bueno, como la carta de presentación de la red, donde está un poco condensado lo que decían recién ellos de bueno, cuáles son los objetivos y los principios de la red. No sé si quiere algo más. Quiero avisar que se incorporó a la mesa de invitados la compañera María Cristina Lelo Ferrer, investigadora aquí en Flaxo del área de Estado y Políticas Públicas. Así que, bueno, ya estuvimos contando un poco, pero bueno, te vas a ir metiendo. Les pido disculpas que acabo de llegar y los saludo, aprovecho a saludarlos a todas y a todos y a no poner la espalda. No, está bien, es el estilo. Es la idea, es el formato. Sí, no le quería dar la espalda. Estás en esta mesa. Está en esta mesa. Ah, bueno, está en esta mesa de diálogo. Pero yo quiero hacer un poco y un poco. Bueno. A ver, desde bambalinas. Desde bambalinas, desde backstage. Bueno, podemos pasar a una ronda de ustedes, ya alguna cosa Sí, solo una cosa más que me olvidé, que es importante lo que trabajamos estos días, de hacer por cada grupo como un cuadro en donde compilamos los proyectos actuales que se están trabajando, tanto desde los escenarios de planificación como los de investigación y los de capacitación, como un primer inventario de lo que hoy tendría la red en curso, digamos, en marcha. Por ahí es un poco lo que estuvimos haciendo. Le contamos, en una primera ronda nosotros contamos la experiencia de la fundación de la red y de la que se dedicaba y ahora el modelo organizacional de este momento, y ahora es un momento para, si quieren, hablen, opinen, pregunten desde ese lado. Así que empezamos la ronda ahí, no sé, María, ¿querés empezar vos? Después te sigue acá Alex y después sigue Mariana. Sí. Gracias. No, sí. No, porque venía como programada
pensando que íbamos a participar de lo que han hecho con anterioridad a esto. Entonces, la idea era, a partir de las distintas experiencias que se habían desarrollado, poder analizar cuáles eran las que mejor se plasmaban en el territorio y que habían dado cuáles son los elementos que permiten avanzar en toda una propuesta a pesar de sus idas y vueltas, porque siempre se dan, y cuáles eran los mecanismos que habían resultado, digamos. Si estamos trabajando tanto tiempo en el territorio, como que las primeras propuestas tendrán algunas situaciones desarrolladas y sobre la marcha uno lo puede ir previendo y demás. Creo que se venía con la idea de que íbamos a discutirlo de otra manera y bueno, estoy tratando de ver cómo puedo participar y hacer algún aporte. Bueno, yo pienso que si cuento poco a lo que ha sido mi experiencia, al menos en una parte dentro de la CUMAR, que bueno, entré como coordinadora, que era el área de desarrollo socioambiental, pasan digamos, a jugar determinados elementos que uno no puede manejar, aún teniendo un buen lugar dentro de lo que es el área de trabajo y de cuáles son las políticas que habría que desarrollar para superar todas las deficiencias que se están presentando en el territorio. Bueno, eso no, mi experiencia a ese nivel no fue muy rica porque estuve un tiempo a cargo de esa experiencia y no pude llevar a cabo como yo pensaba. Contrariamente, cuando trabajé en forma individual en el sentido que frente a determinados problemas que habíamos encontrado en los municipios, en un municipio como era el municipio de municipio chico, que estaba en la zona norte y después más en la zona de Sí, ACUMAR, para los que no conocen el proyecto, es un proyecto muy importante territorialmente en el área de lo que es la capital, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Intervienen las 3 jurisdicciones con la obligación de sanear el riachuelo, el río que es el límite entre capital y la ciudad, pero esa obligación no deviene de una voluntad política, sino de una manda judicial. O sea, la justicia le ordena a los 3 estados, al nacional, al provincial y al gobierno de la ciudad, que se hagan cargo de este problema ambiental, socioambiental, altísimamente complejo. Entonces estamos hablando de una jurisdicción nacional, una jurisdicción provincial, la ciudad como ciudad autónoma y 14 municipios, ¿verdad? ¿No? Y 14 municipios del área de Buenos Aires. Imagínense la escala territorial y poblacional y la complejidad de semejante. El problema político me parece que es uno de los temas que hay que empezar a repensar cómo se lleva a cabo para que no surjan todos estos inconvenientes que se dan en el territorio. Yo creo que es muy complicado en un lugar donde hay tantos intereses, sobre todo en lo que es el área metropolitana. Allí hay en juego muchísimos actores que tienen su intervención, que pueden ejercer sus presiones y es muy complicado. Los procesos se alargan enormemente y
se hace muy difícil en tiempo y forma y no despilfarrar recursos, tanto humanos como económicos, para poder llegar a resolver determinadas soluciones. También creo que si las personas que están a cargo, que tiene bajo su órbita todo lo que es seguimiento de las propuestas, si no tiene idea de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, es muy difícil, no se puede aprender de un día para otro. Creo que esas cosas son como un límite muy fuerte en el proceso, si van realmente como ejemplares de que han podido mejorar o transformar tanto lo que es digamos, el derrumbe de todo el territorio frente a todas las cuestiones que están sucediendo, y eso es una cosa bastante difícil de poder lograr si no hay una comunión entre las personas que tienen que llevar adelante el trabajo y las personas que son las que deberían poder disfrutar de una vida mejor y con mejores condiciones en todos sentidos. Y en un proyecto que tenía, digamos, obligación de escenarios de participación también. Sí. Por eso. La participación, no sé, el proyecto. Entonces son cosas muy difíciles después de pensar que vos vas a ir a un territorio, los intendentes son personas de muchísima fuerza dentro de lo que es el territorio, y además que tienen planteado cuáles son las cosas que quieren llevar adelante, con lo cual, por más que ACUMAR es una organización muy importante en este momento, yo cuando entré eran 6 personas, ahora son más de 500, y las cosas no han mejorado, y todo se hace muy difícil, a pesar de que hay recursos que se están, digamos, disponiendo para poder avanzar todo lo que puede ser la cuestión habitacional, que es lo que más importa, además de la cuestión, digamos, de empleo y lo que puede ser tener recursos para poder acceder a determinados lugares. Pero bueno, yo creo que a pesar de todas estas cuestiones, habrá que empezar a poder vislumbrar cuáles son las problemáticas y cuáles son las posibilidades que tiene cada una de las problemáticas para ser abordadas eficazmente. Si eso no se plantea en lo que es la idea primigenia de cualquier intervención en este territorio tan convulsionado, es muy difícil que se puedan avanzar y resolver las problemáticas que hay. Le damos a Alex, ¿sí? Alex. Bueno, yo les podría contar un poco acerca de cómo vemos esto, de la experiencia, de lo que podemos decir, la participación, no sé si decir popular, no sé si somos tan populares también, ¿no? Quiero empezar un poco como desde esto del tironeo de las palabras mismos, porque a veces también creo que es importante desde qué lugar ubicarnos. Generalmente nos desubican, por ejemplo. Bueno, de un tiempo a esta parte yo estoy viviendo acá en Buenos Aires, participando dentro de lo que es el Parque Avellaneda. En sí yo soy de una comunidad del altiplano, de allá de los Carangas, del Collasuyo, del Aviallado. No sé si les suena el nombre. Sí. Bueno. Sí, vamos a poner en la declaración de hoy. Sí. Bueno, pero quizás para poder comprender entonces había que ir como transformándole o haciendo la interpretación. Entonces dicen que soy boliviano, pero sin embargo soy aymara. Sí tengo una nacionalidad boliviana, ¿no? Que ahí es diferente. Creo que desde esos lugares también son los problemas, digamos, de esto, digamos, de la gestión, participación en distintos espacios, porque a veces
no es tan fácil también el reconocerse identitariamente. Esas dificultades hemos tenido acá en Buenos Aires, de cómo empezar a articular, cómo participar, digamos, de espacios públicos, que en su momento, en sus tiempos, era difícil la participación o estar, no solamente participar, sino estar libremente dentro de lo que es un parque público o un espacio público, que era difícil estar en ese espacio. Bueno, pero frente a la adversidad, también gracias a los vecinos de esto de lo que es el Parque Avellaneda, nos ha permitido, digamos, organizarnos o empezar esto de cómo empezar a articular vecinos y, a ver, cómo se podría identificar, o sería migrantes, ¿no? Es cierto. Entonces, desde ese lugar, a veces decimos, nosotros siempre estamos en movimiento, no somos migrantes, porque también esto de lo que hablamos de las territorialidades, estamos en un espacio, digamos, en la tierra de los querandíes. Nosotros como aymaras venimos a participar en un territorio querandí. Entonces, no sé si somos migrantes. Pero todo eso también tiene que permitirnos un poco, nos ha permitido, digamos, reflexionar que necesitábamos un espacio como para podernos encontrarnos nosotros, entre nosotros mismos o con uno mismo también. Y creo que fue importante esto de lo que es la presencia de los vecinos dentro de lo que es el Parque Avellaneda. Pudimos articular que teníamos un punto en común, esto de consensuar a través del diseño también. Y creo que los aymaras tenemos esa experiencia de permanentemente estar consensuando en nuestras comunidades, que eso es un ejercicio bastante común, pero en la urbe ya es cada vez difícil, porque no estamos habituados a consensuar en la urbe, en otros espacios, y para eso es importante esto de tener un espacio de reflexión en un espacio público. Ahí es donde se ha creado, Dios, esto de lo que decimos la huaca. Para nosotros la huaca es un espacio simbólico, significativo, de encuentro y siembra de los pueblos originarios. Ahí es donde podemos compartir, digamos, con los vecinos. Pero sin embargo, muchos de los aymaras, muchos de los quechua o muchos de los andinos viven alrededor del Parque Avellaneda. Compartimos la misma red de agua, compartimos los colectivos, compartimos la escuela, compartimos este espacio público, pero seguimos siendo como objetos mirados, digamos, migrantes. Entonces, somos migrantes mientras no haya efectivo, pero cuando alguien viene de afuera, digamos, con su efectivo, no es migrante. Es tan natural que no sabemos, como que de hace tiempo estuviera acá, así lo reconocemos, ¿no? Le decimos, bienvenido sea, denos más trabajo, no sé si nos da trabajo también, o sea, está la duda, pero de alguna manera uno tiene que seguir viviendo. Esas son nuestras situaciones, esta forma de participar. Ahí es donde nos empezamos a involucrar dentro de lo que es la mesa de trabajo y consenso dentro de lo que es Parque Avellaneda. Formamos parte de esta red donde somos muchos grupos que venimos participando. De hecho, el tener un espacio en ese lugar hemos podido encontrarnos también. Y de alguna manera ha sido también declarado de interés cultural, digamos, dos fechas muy importantes para nosotros. El 21 de junio
por el solsticio de invierno, para nosotros, digamos, un nuevo ciclo, un comienzo y un final también de ciclo, ¿no? Podemos cerrarlo de esa manera. Pero también está el 1 de agosto, declarado de interés cultural. Tiene que ver con esto de lo que es el depositar las primeras semillas. Los andinos siempre nos hemos caracterizado, digamos, de esto, nuestro calendario agro-ganadero, podemos llamarlo así. Entonces, el 1 de agosto, por lo menos en esas fechas, sí, siempre es importante. Por eso se ha permitido declararse, o nos hemos permitido que se declare de interés cultural. Pero todo esto también ha sido articulado, digamos, con la mesa de trabajo y consenso del Parque Avellaneda. Seguramente solos no lo hubiésemos podido. Esto de tener participación en un espacio público nos genera un estar de iguales, un estar que somos gente, y en Aymara decimos somos jaque, somos todos jaque. Y desde ese lugar nos facilita esto de seguir caminando juntos en un espacio, juntos donde de una u otra manera nos podemos protegernos también. Ayer justamente con Fabio conversábamos de que el espacio de la Huaca parece insignificante, pero sin embargo es muy significativo que estamos presentes ahí. Tener un espacio de reflexión en un territorio querandí, yo creo que los querandíes están vigentes, a pesar de que podemos decir, no, este es Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Nos hemos olvidado, digamos, de los habitantes de este espacio. Entonces, creo que los aymaras desde ese lugar sí nos sentimos fortificados. Pero paralelamente a esto, digamos, hemos venido pensando también, hablar del retorno a la isla. Como decía en un momento, nosotros los aymaras siempre estamos en permanente rotación, desde nuestra forma, digamos, de administrarnos y gestionar también, ¿no?, nuestra administración. Esto de lo que es las autoridades no duran mucho tiempo, sino van en rotación permanente. Esto de las siembras también, no siempre se siembra toda la misma semilla, ¿no? Se va rotando, se va cambiando año tras año y después se deja descansar. Entonces esas son nuestras cosmovisiones. Y desde ese lugar hemos hecho memoria en el Parque Avellaneda, que nosotros tenemos que seguir retornando, seguir en rotación. Por lo tanto, escuchándoles a ustedes, me doy la oportunidad para también comentarles de que desde luego que hemos pensado esto del retorno de hacer una universidad de ciencia y arte. ¿Por qué? Porque con el arte nos han colonizado y con el arte debemos descolonizarnos. Es desde ese lugar también este pensar, ¿no? Y estaba escuchando un poco desde qué lugar van tocando, ¿no? Y que todas esas cosas hace falta también pensar desde la ciudad, porque ya hay cosas que están vigentes, pero el sistema educativo nos ha hecho olvidar muchos de nuestros conocimientos ancestrales. Por ejemplo, podría decir, en mi pueblo ya no se usa el hilado, ¿no? Ya los niños ya no pueden hilar, ya estamos en el olvido del tejido, ya no se usa la arcilla en el caso de lo que es la cerámica, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas todavía no se hacen. Es mucho más fácil llevarse, digamos, los platos descartables y poder usar y, bueno, dejarlo también por ahí. Entonces, todas esas cosas creo que hay que seguirnos permitiendo estar. ¿Pasamos a Mariano? Sí. Más que lo que fueron comentando, lo que
interesaría, bueno, primero celebrar esta conformación de una red de participación popular, gracias a la comunicación, y esto de cómo acceder a las experiencias que están planteando y de estar vinculados. Escuchaba esta propuesta de las experiencias que están sistematizando, empezando a compilar de alguna manera. Me parece que es algo, como decía Ricardo hace un rato, hay que buscarle una vuelta de rosca a esta democracia formal de la representación y alimentarla en una época donde las corporaciones parece que están tomando el comando de las repúblicas representativas muy fácilmente. Esto de las experiencias de espacio de participación, donde el método de la participación es central para reconocerse que estamos participando de algo de manera democrática, no al estilo mundial, me parece que es significativo. Antes de estar en el municipio de Malvinas, participé de una experiencia chiquita de presupuesto participativo en San Miguel, que es el pueblo de al lado, donde se generó una ordenanza y se trabajó fuertemente en los foros de presupuesto participativo, en los barrios. De ahí hay otra cuestión que tiene que ver con el emergente de dirigentes comunitarios, barriales y locales, que no están atravesados por los partidos políticos tradicionales, sino que surgen del territorio y de un entramado de una nueva institucionalidad vinculada a la participación. Y ahí esto que ustedes plantean también como parte de la red de la formación y capacitación, me parece que un desafío sería cómo formar, cómo acompañar, cómo capacitar a esos dirigentes para que no se desvinculen del territorio. Porque hay una particularidad que tiene la academia, es que tracciona hacia la academia a gente valiosa del territorio y la desvincula de su comunidad y rompe entramados institucionales, barriales, comunitarios que empiezan a emerger dirigencia. Y entonces ahí lo que están planteando es formación y capacitación. Me interesaría conocer cómo están pensando los espacios de formación y capacitación para fortalecer los entramados comunitarios, barriales, locales, municipales y no debilitarlos, que es una práctica tradicional de la academia. Y finalmente la investigación que propone como eje también, como planteaba la compañera, es interesante, ¿no? Porque si por lo menos a mí lo que me interesa es, alguna vez lo hemos discutido con Ricardo, el neoliberalismo tiene esa capacidad de construir subjetividad todo el tiempo, ¿no? Y te manda WhatsApp y mensajitos. Ahora no hablamos por teléfono porque hay WhatsApp, entonces mandás WhatsApp, no hablas, porque es más cómodo, más práctico y sobre todo más fácil. Entonces ya ni siquiera por teléfono, ni hablar te tomamos las manos para comunicarte e informarte con el otro. No sé si vos tomás mate en sí, tomás. Sí, sí. ¿A vos te hicieron tomar mate? Ahora, ¿cómo ajustamos a una subjetividad democrática? Estamos muy reconstruimos, porque trabajando con Vivian hace muchos años, no porque seamos viejos, sino que somos muy trabajadores. Siempre costó la participación, siempre, en cosas concretas que se participe. Desde construir el comedor de la Cordilmeña, allá lejos de esa forma, a las mesas de fondos rotativos de crédito, o ahora las mesas de trabajo y gestión asociada, ahora ya sí en Malvinas Argentina, donde ahora trabajo. Y hay algo que nos interesa, que es esta construcción cultural en la que estamos insertos, donde la
participación no es un valor, no es algo fácil, es un sacrificio participar. Y participar así nomás, no de ser protagonista del espacio. Que me parece que también hay una vuelta loca. No es solo participar en el espacio, sino protagonizar el espacio. Para que haya disidencia, para marcar disidencia y construir consenso. Esa línea de investigación me parece que sería interesante, no sé qué andan pensando. Es más a modo de pregunta, más allá que parezca una reflexión, de cómo están pensando la constitución de la red y cuáles son las líneas de investigación, de formación, capacitación, cómo acceder a las experiencias. Una cosita para darte pie, que para centrar. Y damos una vuelta de rosca sobre el diálogo en el siguiente sentido. Sabemos que la participación es difícil. Lo que pasa es que aquí estamos aquellos que hemos construido una red, porque estamos convencidos que en instalar procesos participativos, decisiones en las políticas públicas, transforman la democracia y la mejoran. O sea, para nosotros como haber encontrado uno de los elixires que puede transformar la democracia. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido organizarse para recuperar todas las experiencias que se hicieron? Insistir en que se sigan haciendo experiencias y ayudarnos a que esas experiencias sucedan en un contexto como el que hoy estamos viviendo? Porque justamente lo que estamos haciendo es nos organizamos en el momento que vemos que peligra toda la construcción de transformación democrática y popular que se estaba haciendo y que parece que eso puede pasar al olvido. Entonces, yo digo, esta red se propone ser como rescatadora, protectora, mantener vivo un sistema ensayado para que en algún momento se pueda volver a protagonizar la posibilidad de mejorar el proceso democrático. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que un poco está, ¿no? Que por eso los invitamos. Ustedes nos pueden decir, muchachos, no sigan en eso porque van a perder el tiempo inútilmente, o qué sé yo, dedíquense a otra cosa, no nos van a convencer igual. ¿En serio? Claro. ¿No? Digamos, ¿por qué insistir en algo que todos sabemos que es difícil en un momento que todavía es más difícil? Porque bastaba pensar que hace 5 años atrás, 3 años atrás, había una media docena de países donde eso más o menos se facilitaba y ahora no existe. Entonces, un poco es eso, ¿no? Porque les digo, porque no somos los locos de Mañigo que están ahí por ahí inventando alguna cosa, sino porque por eso la presencia de Cristina, que trabaja estas ideas y qué sé yo, la trabajaría, ¿no?, de la democracia fundacional y toda otra cosa, y nosotros pensamos que de alguna manera valdría la pena que, así como hay teóricos que discuten el origen de la democracia y la posibilidad de su transformación, ¿no?, mejor que yo esos conceptos teóricos, si no tendríamos que fundar una práctica fundacional de una nueva democracia. O no podemos esperar que alguien la haga, o nos asumimos como fabricantes de una nueva democracia, ¿sí? Entonces eso es lo que yo un poco pregunto, porque ustedes no pueden decir, no, pierden el tiempo, entran a un partido político, vayan a hacer un doctorado a no sé dónde, no sé, ¿no? A los comunitarios les digo, organícense en comisión de vecinos. No, me sumo a tu pregunta haciendo otra pregunta dentro de la pregunta, que es: no hay democracia sin participación, ¿no? No hay democracia sin participación. El tema es que la participación no es posible si no estamos verdaderamente en una democracia. Entonces, si en este tiempo que es muy difícil y los caminos se van a ir obturando cada vez más para que haya una genuina participación, ¿cómo sostenerla hoy más que nunca a esas experiencias de participación? Uno puede decir, bueno, yo tengo una experiencia de participación, y en realidad es al revés, la participación me tiene a mí en esta experiencia. Entonces, hacer una red me parece que es para celebrar, porque si no hacemos, digo, esto que ustedes
ustedes decían recién, la unión hace la fuerza, vos lo indicabas muy bien, ¿no? Nos protegemos mutuamente, no voy a ser literal, pero esta fue tu idea. Me parece que es una experiencia dentro de las experiencias posibles de constituirse en una red, no solo para garantizar las participaciones ya en curso, sino también para volver a refundacionar la democracia, ¿no? Yo creo que democracia y participación son las dos caras de una misma moneda. Y hoy justamente son las dos cosas las que están en entredicho, no solo en la Argentina, los compañeros de otros países podrán decir si nos equivocamos o no. El tema es que es retóricamente o políticamente correcto hablar de participación en democracia, pero eso no siempre se traduce en mecanismos institucionalizados de participación democrática. Y a veces las experiencias que hemos tenido y que han sido muy buenas y siguen siendo, por ejemplo, de presupuesto participativo, son muy efectivas, son muy interesantes, pero no podemos quedarnos solamente en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ligarse a un colectivo que genere una identidad de experiencias o experientes, participantes, que por sostener sus experiencias participativas sostengan con ello y con esta concientización a las prácticas democráticas o a la democracia propiamente dicha? Para no quedarnos ni en una democracia puramente procedimental, me siento en democracia cuando elijo a mis representantes y luego me retiro a ver cómo resuelvo mi vida material, cómo trato de subsistir, etc. Cómo, digamos, puedo batallar con otros sobre esta tendencia al individualismo que vivimos en nuestros días, sobre la meritocracia, sobre el arreglate como pueda, sobre sálvese quien pueda, sobre el individualismo egoísta. Y cómo dentro de ese colectivo, que es muy difícil de sostener también, porque todo suena muy lindo y la participación también exige dar un tiempo que no tenemos, hacernos un espacio donde no lo hay, encontrarnos con el otro en las diferencias, tratar de trazarnos objetivos en esa heterogeneidad y en esa complejidad, poder ser un poquito más conscientes de que si perdemos la experiencia con el otro, también nos perdemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que estamos en un tiempo, como bien decía Héctor, muy difícil, doblemente difícil, porque el capitalismo no alimenta prácticas colectivas, esta democracia más ficcional que real, que guarda el nombre, pero que en esencia no termina siendo muy democrática muchas veces, sino hay un giro a la derecha que complica mucho las posibilidades del encuentro con el otro, de hacerse tiempo en el tiempo, de tratar de trazar esos objetivos comunes, hace que hoy sea cada vez más urgente sostener esas prácticas y esas experiencias participativas. Es el desafío. Sin lugar a dudas, creo que la democracia en esta tesitura y en este giro a la derecha, que no es solo argentino, sino es de la región y una tendencia muy general, que probablemente, y esto sería otro debate, responde a cierta fase del capitalismo, pone en jaque a la propia lógica democrática y en ella la participación. Así que creo que si está en duda, y no sé si entiendo bien, si la red sí o la red no, mi apuesta sería en no dudarlo. Creo que hay que hacer una red específicamente y sostenerla con trabajo mancomunado, ¿no? Con trabajo concreto. Con trabajo súper concreto, allí es donde estratégico. Vos podés plasmar todas las cuestiones, sin duda, poder avanzar en las dificultades sin duda, y poder replicarlas de otra manera. Totalmente, y la experiencia de algunos sea la posibilidad de aprendizaje para otros. Digo, eso es lo que tiene como esencia la red también, ¿no? Darse una mano, ayudarse y como diría Spinoza, un filósofo de hace muchos siglos atrás, pero que guarda toda su actualidad, es poner la potencia en común, hace que todos, ¿no?, seamos un poquito más, hoy se dice empoderados, pero bueno. La capacidad instituyente. Eso, tener una capacidad instituyente en una pasión de la alegría también, ¿no? Exacto. Del trabajo con el otro, que siempre es un encuentro. Y la satisfacción de poder trabajar en forma conjunta y transformar las realidades. Yo creo que el objetivo es ese. Sí, en una tendencia que va hacia el individualismo más exacerbado, además, ¿no? No sé si tanto. Yo pensé que nos iban a criticar y vinieron a darnos trabajo. Bueno, ahora nosotros decimos lo que decimos en todas las reuniones participativas: el que viene con una idea se va con un trabajo. Así que, no, primero porque ya están invitados, pero ya están incorporados.
digamos, lo que voy a empezar por Alex, porque realmente me parece extraordinario y no sé de qué manera se incorporó a nuestro inventario, a nuestro catálogo de proyectos, la Huaca en sí. Y si yo propongo, digamos, trabajarla especialmente como proyecto dentro de la red, porque tiene los componentes fundamentales, pero sobre todo el componente de lo que esta capacidad de trascendencia cultural del consenso, ¿no? Y necesitamos, y esto me propongo, si querés Alex, lo trabajamos juntos, y quien más quiera trabajar, la capacidad y la forma de gestión AILU se pronuncia así, ¿no? Es algo que tenemos que incorporar a la experiencia de la red. Va más allá de lo que para nosotros obviamente resulta una novedad, porque no la conocemos, pero nos va a resultar muy fácil reconocernos porque, digamos, en los procedimientos de la ILU hay, digamos, bases de la concepción metodológica y de una concepción democrática, digamos, que es un proceso hacia la decolonización real del pensamiento. Digamos, hay otros procedimientos en América Latina que podríamos investigar también. Por ejemplo, aquellos que se encontraron, los jesuitas, cuando encontraron los guaraníes que no tenían el concepto de la propiedad privada. Ah, mira vos, llegaron los jesuitas y esta gente ya tiene la gracia de Dios, dijeron. No tiene el concepto de la propiedad privada. Y dicen los investigadores de la decolonización que fueron esos jesuitas expulsados los que llevaron esas ideas subversivas a Europa de la no propiedad privada. Algunos estudiosos, como Enrique Dussel, lo trabaja especialmente, digamos, de cómo fueron y volvieron esas ideas. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, siempre, América Latina ha producido en muchos campos novedades, innovaciones, pero innovaciones que no parten del concepto de la novedad como cambio, sino como intercambio. Esta cuestión de lo que podemos realmente trabajar de nuestros propios intercambios y lo que no solamente devolvemos, sino redimensiona conceptos desde un lugar desde donde no han sido pensados. Y el consenso, perdóname, es extraordinario, este modelo de gestión de consenso que vuelva a reformularse desde aquí en una capacidad y aparte en ese modelo de cuidado del otro, en ese modelo que mira la problemática y en ese modelo que vos decís de cómo transferir experiencias y cómo hacerlas que la academia no traccione o traicione, dijiste. Tracciona. Ah, porque podría traicionar también. Entonces, y la vida traiciona. Desvincule. Tracción es traición. Sí. Y que no es juego de palabras. no es juego de palabras. Es el famoso traductor y traductor. A mí me parece que en esta partecita para nosotros es tan importante, digamos, poner en relevancia esto de lo que es el AILU. ¿No? Por favor. Porque siempre se menciona, ¿no? Digamos, para nosotros es inmemorial en el tiempo de la formación de lo que es el AILU. Podemos decir de que siempre nos han dicho, digamos, que los incas son los invasores o son imperialistas, ¿no? Si fuese así, pero nosotros los de Carangas, de la parte del altiplano, teníamos esta forma de organizarnos a través de los AILUs. Bueno, como esa organización tiene sus administradores, son rotativos. Entonces, mientras el Inca venía a tratar, digamos, supongamos, de imponer, cuando tenía que ser el tratado, no eran los mismos que estaban ahí, sino era otros los que estaban administrando la comunidad. Tenía que volver a gestionar o a hacer las tratativas o los convenios. Bueno, acordado, volvían, cuando ya tenían que ejecutar, ya eran otros. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ahora,
Durante la colonia pasa similar. De alguna manera nos llevan a otros espacios, van haciendo los cambios, todas esas situaciones. Bueno, siguen el tiempo. Habrá habido algunas transformaciones, ha habido las modificaciones. De hecho, ahí es donde incorpora la religión las 3 leyes. Que después nosotros decimos, sí, nuestros abuelos siempre se han mantenido. No robar, no mentir, no ser halagán. Pero eso, digamos, lo incorpora, digamos, la colonia. Y nos obligan a decir de que fueron nuestras formas de administración de lo que se la hizo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ante la vida hay que decir, bueno, sí, es cierto, nuestro modo de gobierno es no robar, no mentir, no ser flojo o no ser halagán. Pero sin embargo nuestras cosmovisiones tienen, para cada acción tienen unas palabras, digamos, el poder prestarse, las devoluciones, todo eso tiene este sistema del año. Yo hago una comparación, el año es como decir la democracia. La democracia quizás nosotros no lo conocemos, pero sí lo podemos decir tantas cosas bonitas en palabras, pero ¿cuál es la acción en la democracia? Mientras que en el año tiene que tener acción, no solamente el discurso. Pero como nos hemos colonizado, ahora ya estamos empezando a discursar cómo es el año. Esas son nuestras diferencias. Entonces, hoy por hoy pasamos a la República, ¿no? Durante la República otra vez, digamos, sigue sosteniéndose el año. Ahora hemos pasado a un Estado plurinacional, porque estoy hablando, digamos, de un espacio, digamos, de los Carancas, Oruro, Bolivia. Ahora sí corre riesgo, es peligroso. El aire corre, digamos, está en peligro. ¿Por qué? Porque el Estado plurinacional ya sabe cómo es el sistema de administración del aire. Antes no estaban tan ocupados. Entonces ahí quizás asociaría, digamos, esto, digamos, de las instituciones o esto de las universidades que saben abstraer, entonces con lo mismo nos van a pegar. Entonces ahí estaría la traición, no la atracción. Si no, ahí está la traición. ¿Por qué? Porque, digamos, somos nosotros mismos los que vamos a traicionar a la ILU. O sea, nosotros los actores, o yo. Porque a veces siempre le echamos la culpa al otro, ¿no? No nos hacemos cargo. Esa es la democracia, el no hacernos cargo, porque hay alguien que nos va a representar y habla en nombre de nosotros. Entonces, la diferencia. Mientras que en el año uno tiene que hacer, no solamente decir. Eso creo que sería, digamos. Eso por ahí en relación a lo que decías de la dificultad de la participación. En las comunidades lo que uno nota, creo, es eso. Vos decías, bueno, a veces usan el espacio, pero no participan en la gestión, después no se sostienen en participar en la gestión. Pero en realidad es que quizás no habría que pensarlo tan distinto, porque en la medida en que usan y el espacio pasa a ser un espacio de encuentro, un espacio de reconocimiento mutuo, un espacio para... Y cada uno que quizás se acercó individualmente empieza a ver que estando con otros también va encontrando respuestas a lo que inicialmente lo acercó y se enriquece porque se le amplía la perspectiva. Bueno, después va a tener otra motivación para participar en la gestión, para sostener eso que empezó a tener otra significación y empieza a ocupar un lugar donde ya no es, bueno, no, el Estado me tiene que dar esto, o de queja nada más, porque esto nos pasa ahí en este espacio del parque, que hay muchos vecinos que vienen a quejarse de lo que no tienen, a quejarse y a esperar que alguien... Esa es la democracia. Que alguien lo resuelva y no a decir, bueno, construyámoslo, el Estado tiene su responsabilidad, el privado tiene su responsabilidad, el vecino de otra parte de la ciudad tiene la suya y nosotros como comunidad
comunidad también, o yo, cada uno. Porque si no aparece eso, y también si no se corren ciertas lógicas que funcionan en las comunidades, el clientelismo político, por ejemplo, que es como que todo el tiempo le está tapando la boca, le está llenando de comida la boca a la gente y no genera el vacío necesario para que alguien pueda decir, no, me sumo a otros, hago algo, sino que tienen un pie puesto sobre... eso también atenta contra la posibilidad de que se generen dinámicas de participación. Es la lógica del capitalismo. Bien, no sé, ¿les parece? Podemos cerrar, ¿no? Entonces, no robar, no mentir, no ser flojo, bueno, o no ser arrogante. Toda esa situación, entonces... Eso no era parte de la Constitución. No, Eso fue instalado. Es lo mismo que también... Claro, entonces dice, por eso yo... Hay que discutirlo eso, me parece. No, por eso está instalado. También está otra manera, los pueblos también, o sea, los aymaras hemos buscado otra como estrategia para rimar, ¿no? Estaba prohibido decir Pachamama, porque en la parte andina, ¿no? Estaba prohibido porque decir Pachamama es permanentemente acordarnos de la madre tierra, pero como el Evangelio dice, no, tenemos que acordarnos de Dios. ¿Y qué podemos hacer? De la Virgen, de Jesucristo, bueno, nuestras cosas, ¿no? El Padre, Dios, el Espíritu Santo, hay que acordarse de esa trilogía también. Entonces, los aymaras dicen, bueno, vamos a acordarnos de la Pachamama, pero esta vez vamos a decir Virgen Mama. Entonces, conforme el clero, la religión, está todo bien. Y nosotros seguimos haciendo la fiesta, dicen, bueno, y es más, hasta estos tiempos, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer para sembrar la papa? Entonces vamos a hacer la fiesta de la Virgen. Se sigue haciendo. Y permanentemente. Bueno, podemos cerrar, gente, les agradecemos mucho, vamos a tener en cuenta todo lo dicho. ¿Me parece bien? Tenemos un diálogo abierto, sin cortapisas, ¿no? Cada cual cortapisas. Pizzas, qué buena palabra para esta hora. Qué buena palabra, cortar pizzas. Lo digo porque la hora de ir a cenar y llevamos horas aquí trabajando. Pero no, pero los invitados, por favor, les agradezco muchísimo que hayan venido porque implica, ¿no?, un diálogo, un test, ¿no?, una confirmación, ¿no?, una apertura de nuevas ideas. Así que bueno. Una invitación a ser parte. Y también a ser parte o a hacer conocer que hay los que hacen eso. Pero es acción, no discurso, como dijo. Así que hay que hacer. Así que, bueno. Los que firmaron, ¿quieren leer? Los que firmaron la oración, no, todos los participantes firmaron la oración. No, no hay que firmar nada, no. Sí. Hagamos unas selfies. Sí. Sí. Bueno, pero podés sacar una foto con el celular. ¿Podés ahí? No te matamos. ¿Por qué ¿Quién es ese celular? Este es un médico que echaron de Brasil que ahora lo estamos haciendo. Doctorado en fotografía. Cuando entró uniformado nos dio miedo a todos. Sí. Ajá.